Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buen día, doctor. Buen día. ¿Ya listo? Buenos días. Buenos días. Oiga, ¿puede subir el archivo de gastritis que le envié porque no me aparece aquí? En la parte de archivos, doctor, ahí ya lo subió usted anoche, ¿sí se ve? Aquí está, ya lo vi. Sí. Ok. ¿Sí se ve la pantalla? Ya le puse compartir. Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. No sé cuántos estén conectados ya, pero empezamos. Hola. Estamos más de 40, doctor. Bueno, está Cuando aquí usted la diga. pantalla. No me aparece la... A veces me aparecen ustedes y a veces no aparece nadie. Somos Bien. 51 personas. Si quiere, 51. Bueno, ya vamos a comenzar.
Vamos a hablar sobre 3 temas. Uno es gastritis, el otro es la fisiopatología del Helicobacter pylori y concluimos con tumores del estómago. En la pantalla estamos proyectando, están viendo en la pantalla, dice gastritis prácticamente, y nos maneja la definición como una inflamación aguda o crónica, obviamente pues de la mucosa, el mismo nombre lo está diciendo, y que es atribuible a factores exógenos o endógenos. Hablamos ya de dispepsia, produce síndromes dispépsicos, y aquí ya me está dando ciertos datos, inclusive me está diciendo cómo voy a hacer el diagnóstico. Lo voy a sospechar desde el punto de vista clínico, vamos a ver algunos datos clínicos más adelante. Lo vamos a observar endoscópicamente, o sea, quiere decir que el diagnóstico lo voy a hacer por endoscopía y además requiero una biopsia. Lo tengo que confirmar con un estudio histopatológico para que me diga qué tipo de gastritis es. Entonces, prácticamente aquí la misma definición me está diciendo qué es lo que voy a hacer para establecer el diagnóstico. Es una entidad con todo el mundo en algún momento hemos tenido algún tipo de gastritis aguda, básicamente. No hemos establecido totalmente el diagnóstico porque nos faltaría la endoscopía, nos faltaría el estudio histopatológico, pero sí podemos hablar de un síndrome dispépsico, podemos hablar también de una gastroparesia, que ya vamos a ver ahorita la diferencia, pero todos hemos tenido en algún momento algún tipo de inflamación de la mucosa gástrica que cede espontáneamente, sin dejar mayor problemas, principalmente cuando ingerimos algún tipo de alcohol, cuando comemos comidas muy irritantes. Ese equilibrio que hay entre los factores agresivos y defensivos de nuestro estómago prácticamente se ven desequilibrados, se ve alterado y causa un tipo de inflamación. Es una de las patologías más frecuentes en la consulta, igual que el síndrome de intestino irritable, igual que el síndrome dispépsico, y generalmente lo abordamos como dispepsia. Reportan hasta un 60% en países en vías de desarrollo, y generalmente lo más común es que hayamos tenido algún tipo de gastritis aguda. En países industrializados, de ahí que le echen la culpa también al exceso de estrés y todo eso, hasta en un 95%. El Seguro Social en el 2013 reportó que el Seguro Social reportó cerca del 80% de pacientes de sus consultas habían sido de gastritis. ¿Sí están viendo la pantalla? Porque aquí no me aparece la imagen de ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Okay. Sí, doctor, se está viendo bien. Existen algunas entidades, algunos pacientes cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis. Aquí es la diferencia entre gastropatía. Hay edema y eritema de la mucosa, pero histológicamente no hay ningún componente histopatológico. O sea, si yo le tomo biopsia a esa mucosa y mi mucosa está dentro de lo normal, le voy a denominar gastropatía. El término gastropatía a veces también lo podemos confundir con síndrome dispépsico. Decimos que es un dolor, molestias en epigástrico de origen indeterminado, irregular, una zona de disconfort en epigastrio que puede presentarse después de comer, un dolor, y podemos también denominarle gastropatía. Pero gastropatía es una inflamación de la mucosa sin lesión histopatológica. Esa es una diferencia importante. A veces, como no tenemos ya el diagnóstico de endoscópico o por biopsia, prácticamente decimos que es una gastropatía para no meternos en broncas o en situaciones comprometedoras, porque si decimos gastritis es porque tenemos el estudio histopatológico. O sea, estoy demostrando que hay una gastritis con histopatología. El diagnóstico de gastritis es 100% por biopsia, por estudio histopatológico. La patología es multifactorial, hay de todo. Hay factores endógenos y hay factores endógenos. Y el factor más común es el Helicobacter pylori.
Acuérdense que también estábamos hablando ayer de síndrome dispépsico y nuestro amigo Helicobacter pylori también aparecía. Aparecía como el causante de las úlceras. Bueno, la gastritis es exactamente lo mismo. Este bicho también lo vamos a encontrar aquí. Factores exógenos, los AINES, hablábamos de AINES el día de ayer, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, ya acuérdense que habíamos visto la quemadura por cáustico, y las lesiones por radiación. Los endógenos, hablábamos del reflujo gastrobiliar, también la bilis, el jugo pancreático, pacientes con uremia y algunas situaciones inmunológicas. Que lo veríamos más adelante. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar a las gastritis o gastropatías? No hay un consenso general para clasificarlas. La mayoría se basa en ciertos criterios clínicos, otros etiológicos, otros endoscópicos, pero no existe una clasificación totalmente aceptada. Hasta ahorita son 3 las que nos pueden orientar hacia una clasificación del proceso inflamatorio del estómago. Una clasificación anatomopatológica, tiene que ver con su prevalencia, presentación y etiología. Una de las más usadas, la clasificación de Sidney, que mezcla hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y el grado del daño de la mucosa, pero tiene una aplicación más que nada para investigación por su graduaje. Además, la clasificación de Sidney requiere ciertas tomas de biopsia en varias zonas y no es tan fácil clasificar. Y la tercera se basa en la clasificación, en una clasificación de criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Esas 3 formas de clasificar al proceso inflamatorio del estómago son las más usuales. Entre ellas la que resalta la Sidney, pero generalmente tiene también sus controversias. No es muy generalizada al 100%, pero tenemos que conocer las 3. Bien, veríamos la primera, que es la clasificación anatomopatológica, que está basada prácticamente en lo que es la presentación, lo que es la prevalencia y lo que es la etiología. Y nos divide básicamente en 2 grandes grupos, grandotes. Aparte tenemos las gastropatías, las gastritis agudas y las gastritis crónicas. Las gastritis agudas prácticamente lo vamos a identificar porque el histopatólogo, el patólogo, me va a reportar un proceso inflamatorio generalmente neutrofílico. Va a haber muchos neutrófilos, generalmente es transitorio. Lo delicado de esta gastritis aguda es que se puede acompañar de hemorragia. Recordemos que los sangrados de tubo digestivo más frecuentes son varices esofágicas, gastritis erosiva, que en este caso es la que estamos hablando, y las úlceras pépticas sangrantes, ya sea gástrica o duodenal. A veces esas erosiones son muy sangrantes. En cambio, las gastritis crónicas se va a predominar porque el patólogo me va a reportar un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas o ambas. Además, si me refiere polimorfonucleares, me está diciendo que la gastritis crónica está activa, lamentablemente. Entonces, esas diferencias hacen o clasifican en gastritis agudas y crónicas. Dentro de las agudas, vamos, otra vez tenemos a un conocido ya, que es el Helicobacter pylori, los AINES, y también mencionan lo que son por estrés. Las virídicas también podrían entrar acá. Las crónicas, estamos hablando nuevamente de la gastritis crónica causada por Helicobacter pylori. La gastritis crónica activa, si es que encontramos polimorfonucleares a través del estudio de biopsia, y la gastritis crónica atrófica multifocal. Prácticamente de atrofia, estamos hablando ya de una lesión grave, porque voy a tener datos de anemia, algún tipo de anemia, porque se está llevando toda la mucosa. Otros tipos de gastritis, la bacteriana, ahí vemos en el cuadro algunos, la flemosa, necrotizante, el tuberculoso, la avium, Mycobacterium avium, la actinomicosis, estamos hablando de algún tipo de la sifilítica
por hongos, por hongos, la cándida leishmaniasis, principalmente en personas inmunodeprimidas, algunos tipos de gastritis por parásitos. Tenemos algún tipo de gastritis crónicas infrecuentes, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Vamos a ver la enfermedad inflamatoria intestinal más adelante, vamos a hablar de enfermedad de Crohn, pero acuérdense que la enfermedad de Crohn involucra todas las capas histológicas del intestino, y además va desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerosa crónica en específica, esa no abarca todas las capas histológicas, solamente mucosa y submucosa, y generalmente se limita a lo que es el área del colon, de ahí su nombre. Entonces, esa diferencia que vamos a tener en este caso, que es la enfermedad de Crohn, involucra desde la boca. El estómago no puede estar exento de que se tenga algún tipo de gastritis crónica infrecuente. Tenemos la sarcoidosis, linfoma, enfermedad de Whipple, en fin. Hay un tipo de especial, la gastritis eosinofílica, linfocítica. Mencionábamos también que las hipertróficas, tenemos el síndrome de Menetrier, que ayer me lo estaban diciendo, gastritis hipertrófica hipersecretora, que ayer también lo mencionamos, aunque no profundizamos mucho en ello, es poco frecuente, y el Solinger-Ellison, que ayer lo manejamos. En relación a las gastropatías, esas, acuérdense que no hay un proceso inflamatorio reportado como no hay neutrófilo, no hay ningún dato histopatológico, de ahí su nombre de gastropatías, y puede estar causado por cualquiera de estas que están viendo en su pantalla, que va desde el ácido acil salicílico. Hay personas que con la primera pastilla de ácido acil salicílico reportan una sensación de ardor, de malestar, de disconfort en el epigastrio. El alcohol, no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez cuando he ingerido algún tipo de alcohol, quedan con ardor en la zona del epigastrio. Los que usan cocaína, cáustico, radiación, el reflujo biliar, el besoar como cuerpo extraño. ¿Alguien sabe qué es un besoar? Pregunto. Hola. Hola. Pues es la acumulación de contenido como el cabello, ¿no? En el estómago. Es correcto. El besoar es una acumulación, un conglomerado de material. Pueden ser pelos y se llama tricobesoar, fitobesoar, litobesoar, dependiendo el conglomerado. El más común es el tricobesoar en personas psiquiátricas que se comen sus propios pelos. Es una acumulación, no se sabe por qué el estómago o los ácidos gástricos o todas las enzimas que participan en la digestión no digieren el pelo, sino que lo acumulan, lo van concentrando y hacen un conglomerado. Lo podemos confundir con una tumoración, porque cuando lo palpan, pues prácticamente estamos tomando el conglomerado, el besoar, y puede confundirnos con un tipo de tumor. De hecho, viene en uno de los temas del estómago, como cuerpos extraños en el estómago, ahí mencionaríamos algo de besoar, pero pueden ir adelantando. En internet hay muchas fotografías de besoares, tricobesoar, fitobesoar, litobesoar, farmacobesoar. Las personas que consumen muchos vegetales, en algunas ocasiones llegan a formar un conglomerado de fibra, que sería el fitobesoar. Hay varios tipos de besoares. Congestión vascular, la hipertensión portal, insuficiencia cardíaca, trauma local. Sonda nasogástrica también causa inflamación. La sonda nasogástrica, a pesar de que tiene sus contraindicaciones, que son dos, básicamente es la lesión de la lámina cribosa, lesión de fractura de piso anterior, es una contraindicación para poner una sonda nasogástrica, y la otra la perforación esofágica. Está complicado. Y la otra, la tercera, ya la vimos, que es la quemadura por cáustico. Ahí no podemos meter sonda hasta estar perfectamente bien seguros. Ya lo habíamos comentado en clase. Y por supuesto, nuestras amigas, que ya la conocemos, úlceras de Cameron, que son representativas de las hernias hiatales. Bien. La segunda clasificación tiene que ver con la clasificación de Sidney. Es buena, es útil, pero es más útil para propósitos de investigación, porque su aplicación clínica es un poquito limitada, porque requiere la toma de varias biopsias y no es tan fácil de aplicar a nivel clínico, pero la tenemos que conocer.
al menos para cuando nos llegue algún estudio histopatológico, algún paciente que me diga este tipo de gastritis. Y maneja gastritis agudas, crónicas, no atrófica, la atrófica, no atrófica y la atrófica, las formas especiales de gastritis y gastritis granulomatosa. La gastritis central no atrófica está asociada otra vez a un conocido de nosotros, que es el Helicobacter pylori. Puede ser superficial. En algunos libros todavía lo van a encontrar como gastritis tipo B. Esta clasificación de tipo B, A o AB ya casi no se usa. Entonces aquí la tomé como referencia porque hay libros, principalmente del doctor Villalobos, en sus libros viejitos, todavía maneja gastritis tipo A, tipo B, tipo AB, en fin. Entonces, para que tomen. Bien. Recordando básicamente, gastritis puede ser aguda, que ya mencionamos algunos criterios, o la crónica. Dentro de las crónicas, bueno, tenemos la no atrófica, superficial, difusa, en fin, tiene algún tipo de sinónimos que me van a servir mucho. Actualmente se clasifica o le echan la culpa al Helicobacter pylori. Luego tenemos la gastritis atrófica. Es multifocal, generalmente la vamos a encontrar en el antro o en el cuerpo. Está asociada más que nada a factores externos. Algunos la conocen como tipo B. Tipo A o AB le echan la culpa a factores ambientales. Y nuevamente aparece nuestro amigo, el Helicobacter pylori. De hecho, ahorita todo se está yendo hacia el Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori? Porque este tiene un tipo de sustancia, una proteasa, que destruye la glicoproteína del moco, tiene afinidad por las células foveolares y al quitar el moco exponen el epitelio directamente a la acción de jugo gástrico, que aparte de eso va a crear un problema inflamatorio, pero que el mismo bicho al pegarse al tejido epitelial, que ya algún compañero nos va a hablar de la fisiopatología hoy en un momento, que empieza a desarrollar toda la capacidad de defensa que tiene este animal y nos provoca un tipo de inflamación. Bien, la gastritis atrófica, que es la otra, también aparece ahí el Helicobacter pylori, es el tipo AB, se asocia, como es atrófica, lo habíamos comentado anteriormente, creo que me equivoqué, gastritis atrófica multifocal. La gastritis atrófica, lo están viendo en la pantalla, nuevamente aparece el Helicobacter pylori, pero aquí al hacer atrofia, me está diciendo que la mucosa gástrica o el epitelio ya no son funcionales. Acuérdense que por ahí tenemos el factor intrínseco que participa en el transporte de la vitamina B12. Entonces, al no haber vitamina B12, se va a reflejar como deficiencia de vitamina B12 y voy a tener un tipo de anemia. Para que vayan viendo esta situación, si el patólogo me reporta gastritis atrófica. Tenemos otro tipo de gastritis especiales, las químicas por radiación o linfocítica. Participa de nuevo, ya conocimos los AINES, el refugio viral que le hemos comentado, la radiación, pacientes que fueron sometidos a radiación, le están echando la culpa tal vez al gluten, a alguna situación inmunológica, drogas, nuevamente en mi Helicobacter pylori, que ya lo hemos visto, y en todas aparece el Helicobacter pylori. Las granulomatosas, bueno, ya habíamos mencionado a la enfermedad de Crohn como agente etiológico, sustancias extrañas, gastritis alérgica, bacterias, las que no entran con pylori, virus y hongos. Y aquí tenemos algunas de estas. Esta clasificación de CINER es un poquito compleja. En la siguiente diapositiva, que es esta, empieza a haber ya un desglose de cada una de ellas y todas las variables que intervienen para su clasificación. Pero al menos la tenemos que conocer o a qué se refiere de acuerdo a la clasificación de esto. Vemos que participa la etiología, ya lo comentamos, la división histopatológica, si es una gastritis central, si es una gastritis del cuerpo o es una pangastritis que abarca todo el estómago. Su morfología, que puede ser desde el punto de vista inflamatorio, una actividad aguda, puede haber atrofia, metaplasia intestinal. Ya estamos hablando de metaplasia intestinal
como un preámbulo a la posibilidad de cáncer, y más si se asocia a un Helicobacter pylori. La inespecífica, él sabrá Dios por qué se produce, no tenemos la causa, hay gastritis que no tenemos la causa especial, y tenemos la específica, la que sí conocemos, sabemos por qué se produce. Bueno, y tenemos luego la acción o la reporte endoscópica, me va a decir dónde está localizada la gastritis, en el antro, en el cuerpo, o abarca todo el estómago. Si vamos a ver desde el punto de vista endoscópico, edema, eritema, friabilidad, exudado, erosión, sea hiperplasia, atrofia o datos de sangrado. Acuérdense que la gastritis erosiva aguda, ya lo mencionamos hace un ratito, produce un tipo de sangrado. Y repito nuevamente las causas más frecuentes de sangrado tubo digestivo alto: varices esofágicas, gastritis erosiva o úlcera péptica sangrante. Bien, y las categorías de la gastritis endoscópica, ahí ustedes buscan luego las categorías de gastritis endoscópica, portal endoscopista. Y la tercera clasificación prácticamente está basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Gastropatías, ya lo estamos comentando, no existe un daño inflamatorio, pero si hay daño epitelial o endotelial, está prácticamente como si estuviera hinchada la mucosa. Si se ve brillosa en el endoscopio, como si hubiera muy friable, pero el patólogo me dice que todo está bien, que no hay mayor problema. A eso le vamos a decir gastropatía. No existe un componente inflamatorio. Gastritis no erosivas o no específicas, que es la otra clasificación de esta. Algunos casos endoscópicos se ven normales, pero histológicamente sí hay daño inflamatorio. Aquí hay una controversia, porque desde el punto de vista endoscópico se ve bien, se ve normal, pero el componente histopatológico me dice que hay un proceso inflamatorio. Entonces es una gastritis no erosiva, es que no es sangrante, no está especificada, pero sí hay un proceso inflamatorio. Todos nos caen en el grupo de gastritis. Y la gastritis de tipo específico, en que prácticamente el histopatólogo me está diciendo qué es. Dentro de la gastritis o gastroparesias erosivas y hemorrágicas que puede haber, ya acuérdense que habíamos visto que la gastritis erosiva puede dar hemorragia, lesión. Están las drogas, alcohol, cáustico, radiación. Los cáusticos ya los había mencionado, en fin. Las gastritis no erosivas o no específicas, nuevamente aparece el Helicobacter pylori, inmunes, gastritis linfocítica, biliar o alcalina. Acuérdense el reflujo biliar o gas pancreático biliar hacia el estómago. La gastritis de tipo específico, pues flemonosa, actinominosis, nos están diciendo qué animal o qué bicho está condicionando la inflamación de la mucosa. Tenemos por ahí las granulomatosas, tuberculosis, sífilis, micosis, sarcoidosis, en fin. Y la urémica, por ahí vamos a encontrar que la enfermedad de Menetrier es un hipertrofia, de los pliegues gástricos. Está el Zollinger-Ellison. Estamos teniendo también un agente etiológico. Algo importante que considerar es que las lesiones erosivas son área de pérdida parcial o total de la mucosa, sin incluir la muscular o la mucosa, ninguna de las capas de la mucosa, lo que implica que esta va a cicatrizar y no va a dejar úlceras. Acuérdense que las úlceras, una de sus complicaciones es la estenosis péptica, así le decimos. Prácticamente esto es una mala cicatrización. La úlcera, ayer lo comentábamos, abarca todas las, abarca muscular, mucosa, musculares, y a veces puede llegar a pérfora. Quiere decir que puede atravesar todas las capas histológicas y puede dejar un proceso de cicatrización, pues, defectuoso, y me genera un tipo de estenosis que va a generar un estómago retencionista o una pérdida de la luz del duodeno o del estómago. Bueno, en este caso, en caso de la gastritis superficial, donde no hay mayor lesión que la mucosa, pues no va a haber ningún problema, se va a regenerar y nunca vamos a saber si hubo algún tipo de gastritis o no. Bien. Para el caso de las gastritis erosivas, sangrantes, en ese caso encontramos un esquema o una evaluación de acuerdo para evaluar la gravedad, es el puntaje de Rockall.
Este lo podemos hacer en el primer nivel de atención y ver si determina una hospitalización y además su endoscopía. En la imagen le estoy manejando el puntaje ROCAL para evaluar datos de sangrado. Hay varios esquemas. Esto es evaluar. Acuérdense que está el otro puntaje de la Asociación Mexicana de Cirujanos Americanos, donde maneja la hipovolemia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La hipovolemia me dice si hay pérdida de sangrado del 0 al 15%, el segundo grado es del 15 al 30%, el tercer grado es del 30 al 40% y más del 40%, pues pérdida de más del 40%. Acuérdense los datos de shock, en qué fases se empiezan a presentar. En este caso, me evalúa o me da un puntaje para ver la posibilidad de que mi paciente se vaya al hospital o se vaya a una endoscopía inmediata. ¿Cuál es la apreciación? Bueno, ¿en qué momento lo voy a aplicar? Bueno, en caso de melena o datos de algún tipo de sangrado, podría utilizar las dos escalas de puntuación. Me involucra la edad, me involucra datos de shock, hay que conocer bien cuáles son los datos de shock, que en este caso sería hipovolémico, si hay comorbilidad, algún tipo de estigma endoscópico y el diagnóstico. Si hay otros diagnósticos previos, Mayorigüe es uno de ellos, ya lo vimos, diagnósticos, cualquier tipo de lesión que pueda causar lesión esofágica, y me da un tipo de puntaje. Obviamente, entre más puntaje, mayor gravedad y mayor posibilidad de complicaciones. Entre más puntaje, pues más rápido al hospital, inclusive y más rápida la forma de hacer algún tipo de, la endoscopía. Fíjense que todo lo que va desde el esófago, estómago, duodeno, la endoscopía tiene un factor primordial. Bien, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Aquí caemos en un poquito de controversia, porque puede haber hallazgos endoscópicos e histológicos normales sin el paciente tener alguna manifestación clínica, el paciente sano, o al revés, encontrar gastritis, mucosas gástricas normales y el paciente está como si nada. Entonces, aquí hay una controversia. A veces el diagnóstico no es tan fácil, así como lo decimos y abusamos a veces del diagnóstico. Decimos, es una gastritis, cuando en realidad estamos viendo que se trata de un síndrome dispépsico o estamos hablando de alguna gastroparesia. En fin, todo este tipo de situaciones se hace un diagnóstico difícil. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todos en determinado momento hemos tenido esas manifestaciones clínicas. Ardor en el epigastrio, lo confundimos a veces con ERGE, por la pirosis, dolor, molestias postprandiales en epigastrio, prácticamente estoy hablando de un síndrome dispépsico, ya hablamos de eso, llenura precoz, náuseas, distensión abdominal. Si hay distensión abdominal, a lo mejor ya estoy pensando en un síndrome intestinal irritable, síndrome de dispencia no ulcerosa, o sea, funcional, úlceras o neoplasias gástricas o duodenales y colon irritable, nuevamente, puedo confundir con un cáncer de estómago, pudiera empezar con datos de gastritis. Puede haber hemorragias crónicas o agudas con hematemesis. Mi amor, estoy en clase. Bien, desde el punto de vista endoscópico, me van a reportar edema, eritema, mucosa hemorrágica, puntados hemorrágicos o zonas de hemorragia que no están activas, friabilidad, exudados, erosiones, nódulos, pliegues, atrofia de la mucosa, en fin, datos y además me va a decir el endoscopista, tu gastritis está localizada en el antro, le decimos gastritis antrales, es en todo el cuerpo, le decimos gastritis corporales, o está en toda la superficie gástrica. Hablamos de una pangastritis. Por supuesto, el diagnóstico es histopatológico. Lo que nos recomiendan es no abusar del diagnóstico.
porque necesitamos comprobar, necesitamos ver la presencia del Helicobacter. Entonces, aquí el histopatólogo tiene un papel preponderante para ayudar a hacernos el diagnóstico. Y la biopsia la va a tomar el endoscopista. ¿Y cuándo vamos a mandar al endoscopista al paciente? Pues cuando tenga las manifestaciones clínicas. Entonces se va generando. ¿Podemos hacer exámenes de laboratorio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aparte de los exámenes de rutina, biometría hemática para ver la hemoglobina, química sanguínea para ver si no hay datos de insuficiencia renal, en fin, todos esos datos que no es de rutina. La hemoglobina principalmente, si hay datos de sangrado, tiempo de TP, TPT, plaquetas. Lo más usual es que pidamos pruebas para detectar Helicobacter pylori. Ya el día de ayer algunos compañeros lo mencionaron. Y lo podemos hacer a través de métodos invasivos como la endoscopia y la biopsia, o otras como el aliento, son métodos no invasivos. En fin, ya su compañero más adelante nos va a profundizar seguramente en este tipo de pruebas. También hay pruebas serológicas para anticuerpos contra citomegalovirus, herpes, sífilis, en caso de que aún tengamos duda de qué es lo que me está causando esa inflamación de la mucosa gástrica. Puedo pedir también, por supuesto, de cuantificación de vitamina B12, para la producción de factor intrínseco, para evaluar qué tan atrófica está mi mucosa. Y en casos muy especiales, bueno, buscar agentes infecciosos más especiales, por ejemplo, la lo que dice en su pantalla, estrongiloidiasis, ahí lo leen ustedes luego, ¿sí? Y lo que comentábamos también, la cuantificación de la mucosa gástrica, el Solier Ellison, a través de la cuantificación de la gastrina. Me atreví a poner esta diapositiva, aunque sé que su compañero muy seguramente lo va a mencionar al ratito, las pruebas para detección del Helicobacter pylori, porque actualmente este bicho es el agente causal de casi todas las lesiones gástricas duodenales. Habrá algunas otras, pero la mayoría vamos a encontrar el Helicobacter pylori. Toda la bibliografía que lean sobre estómago van a encontrar este bicho. Entonces aquí me está manejando un tipo de sensibilidad especial de acuerdo a la prueba que esté utilizando, ureasa rápida, histología, cultivo, en fin, prueba de aliento, antígeno en las evacuaciones. Prácticamente me está dando un buen porcentaje. Obviamente el cultivo tiene, si se dan cuenta, tiene una apertura de sensibilidad y especial del 50 hasta el 100%. ¿Por qué? Porque cultivar este bicho es muy difícil y requiere ciertas situaciones muy especiales, ciertas características especiales de laboratorio, que al menos aquí en la zona, de esta zona del sur de Veracruz, no lo tenemos. Entonces la mayoría los mandan a otros lados cuando llegan a tomar, o llegamos a pedir cultivo, y la variación es muy amplia. Pero el antígeno de reposición o la prueba de aliento es 90-90, la ureasa rápida da 90-90, histología pues, prácticamente el 90%. El 100% me lo va a dar el cultivo, pero ven, el margen de sensibilidad especial está muy amplio. Claro, si me lo reportan positivo, es 100% diagnóstico. Entonces, muy seguramente su compañero nos va a ahondar más adelante en este tipo de pruebas. Bien. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? Pues, primero, modificar, hemos dicho lo que es la utopía, quitarles el café, tabaco, alcohol, chile, que a veces es difícil, a veces ni nosotros lo hacemos. Podemos dar medicamentos que protejan la mucosa gástrica, antiácidos. Podemos dar protectores de la mucosa gástrica, sucatato, bismuto, misoprostol, aguas con el misoprostol, porque si está embarazada le van a provocar un aborto. Entonces eso ya usted lo conoce muy bien. Antagonistas, H2, inhibidores de bomba de protones, y por supuesto pueden agregar algún procinético, principalmente si están sospechando alguna alteración funcional. Ahí tenemos algunos gastos procinéticos, ya la vez pasada hicieron algunas preguntas,
El más usual y el que más se recomienda es la metoclopramida, pero la metoclopramida tiene efectos extrapiramidales. Si alguna vez han visto un paciente con síndromes extrapiramidales, seguramente nunca lo van a olvidar en su vida. Como convulsionan, empiezan a decir inconsistencias, empiezan a hablar en forma incoordinada, incluso llegan a convulsionar. Entonces, la dosis de la metoclopramida adecuada, no hay mayor problema. Afortunadamente, creo que ya quitaron del mercado la presentación de 100 miligramos, que era de las más tóxicas. Indicábamos metoclopramida 10 miligramos IV cada 8 horas, y la señorita o el personal de enfermería o quien fuera a administrar el medicamento, por descuido, no le ponía los 10 miligramos, le ponía la presentación de 100, y al rato salía corriendo la enfermera diciendo que el paciente estaba actuando raro. No era más que datos extrapiramidales. La domperidona, la cisaprida, la monocisaprida y la cimetaprid. Cualquiera de esos son muy útiles. En lo personal recomendaría iniciar siempre con la metoclopramida, y ya después van ustedes ajustando la dosis o usando otro medicamento de acuerdo a la evolución del paciente. Medida de tratamiento específico. Si la gastritis es por AINES, pues lo primero es reducirla. Y si hay necesidad de dar AINES con pacientes, de hecho en alguna plática ahí, meter una citoprotección, podemos dar algún tipo de inhibidor de los que ustedes ya conocen. Empezamos también con algún tipo de protector de la mucosa, el sucatato, antiácidos orales, en fin, incluso hasta alimentos que pueden ayudar a disminuir la agresión. Pero acuérdense que los AINES, su función no es tanto local, sino es por inhibición de las prostaglandinas. Entonces, a veces, aunque le demos lo que le demos, va a haber datos de gastritis, de inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, aquí lo ideal es retirarlos. En la bibliografía que consulté, aún recomiendan la ranitidina. Ayer hicimos esta aclaración, la ranitidina ya deja de usarse por los efectos adversos que se le han visto. Así como se dejó de usar la cimetidina hace mucho tiempo, porque causaba ginecomastia y otros problemas, luego la ranitidina pues, está dejando de usar, y actualmente el más usado es el omeprazol, 20 miligramos, 40 miligramos cada 12, en fin, dependiendo también lo que queramos usar. Recordamos que los inhibidores también disminuyen, al disminuir la secreción gástrica, también están disminuyendo el efecto inmunológico del ácido gástrico. Su pH elimina casi todas las bacterias, entonces al eliminar o disminuir la secreción gástrica también estamos favoreciendo la recolonización bacteriana. Entonces hay que tener en cuenta, si el paciente ya está comiendo, no lo tenemos en el está comiendo, está tolerando, pues lo más recomendable es darle de comer, que siga utilizando que siga comiendo, y él mismo va a controlar su secreción gástrica. Pero si lo tenemos en ayuno, pues sí tendría utilidad el omeprazol. Hay otros inhibidores, el rabeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, más caros, que a últimas vienen terminando convirtiéndose en omeprazol. El esomeprazol está un poquito caro, pero bueno, depende también la bolsa económica del paciente. La otra es la gastritis alcohólica. ¿Qué le vamos a hacer a la gastritis alcohólica? Bueno, podemos administrar inhibidores de receptores H2 y sucratato. Algunas personas que ingieren alcohol casi también se acompañan a veces de algún antiácido, lo andan trayendo ahí como si fuera su... Pero pues aquí quitando el alcohol, pues quitaríamos todas las molestias. El gastritis por estrés también, algunos por el tipo de personalidad, hablamos de las personas tipo A, eso lo ven en psicología, por alguna materia otra, por el tipo de personalidad, pues también está indicado el uso de algún tipo de inhibidor o sucratato, con buenos resultados.
Y la hipertensión portal, bueno, ahí ya hay otras manifestaciones de hipertensión portal, red venosa colateral, varices esofágicas, incluso hasta dato de sangrado. Ahí está indicado el uso de propanolol, se usa el propanolol, pero aquí hay que utilizar ya otras situaciones fuera de nuestra plática. Lo veremos cuando hablemos de hipertensión portal. Inclusive la disminución de la presión portal por métodos quirúrgicos, pues también puede ser muy útil. Bien. Volvemos con nuestro amigo el Helicobacter pylori, que es el causante de todo este tipo de situaciones. Mastral nos dio algunas recomendaciones para tratar de erradicar el Helicobacter pylori en 2005. Sigue activo. No encontré ninguna actualización. Si ustedes encuentran alguna actualización de Maastricht, pues sería conveniente que lo subieran a la página. Lo busqué anoche y no lo encontré. Es el más actual, aunque ya tiene casi 15 años usándolo, y está dirigido a la erradicación del Helicobacter pylori. Si el compañero que va a hablar sobre Helicobacter pylori encontró algo más actual, se lo vamos a agradecer mucho. Y nos da algunas indicaciones para el tratamiento del Helicobacter pylori. Aunque sé que su compañero va a ahondar en el tratamiento, aquí nos están diciendo algunos tipos de tratamiento o esquemas que van de 7 a 14 días, es el más recomendado, pero publicaciones a veces se manejan hasta 21 días, 3 semanas. Ayer me hicieron una pregunta muy parecida, recomendábamos 14 días como estándar, pero dependiendo de cómo siga podemos utilizarlo hasta 21 días. También de acuerdo al paciente. Y aquí están los que se usan en primer línea. No voy a ahondar en esto porque seguramente su compañero va a hablar un poco más profundo de esto. La primera línea, los que son de segunda línea y las líneas de rescate. Recordemos que el bicho dentro de toda la capacidad defensiva que tiene para él, y además que para nosotros su capacidad defensiva para nosotros es agresiva, este tipo de bicho fácilmente adquiere resistencia, se vuelve resistente. Entonces, por eso utilizamos esquemas de 3 antibióticos a la vez para tratar de inhibirlo. Y si no podemos, en después de la tercera línea, pues el cultivo sería lo indicado para ver a qué ya se ha vuelto resistente este animal. Por último, les manejo un algoritmo ante la sospecha. Prácticamente está diciendo establecerme, si sospechamos gastritis, desde el punto de vista clínico, ya vemos algunas molestias, lo podemos abordar como un síndrome dispépsico o una gastroparesia. Medidas generales, si veo que mi paciente es fumador, le gusta mucho el café, ingiere alcohol, bueno, voy a tratar de mejorar sus hábitos higiénico-dietéticos. Lamentablemente caemos en la utopía. Le pedimos una endoscopía más biopsia. El endoscopista me va a dar o va a hacer un reactivo local ahí rápido de una gotita, es un reflejo test, y si cambia de color, se vuelve rosado, es un Helicobacter pylori positivo. O puede que me dé negativo. Acuérdense que la endoscopía me va a dar también la biopsia, me va a reportar si hay o no hay Helicobacter. En dado caso que sea positivo, bueno, voy a dar tratamiento de erradicación, que es lo que cuadro la diapositiva anterior. Control post-tratamiento, se cura, ya me sale con prueba de evento negativa. Acuérdense que hay un margen todavía después de que erradicamos el animal, y va a saliendo positiva la muestra. Si a pesar del tratamiento, sigue siendo positivo, bueno, reevaluamos y tal vez podemos darle algún tipo de pedirle el cultivo, que a lo mejor nuestro bicho ya se hizo resistente, o vamos de acuerdo a las fases, primera línea, segunda línea, tercera línea, cultivo, buscar otras causas de lesión gástrica, que es de sepsia funcional, en fin, o de plano también no podemos olvidar que están los pacientes que se sienten enfermos por todo y puede estar simulando un tipo de dispepsia o simularlos algún tipo de gastroparesia. La gastritis, el diagnóstico de gastritis es 100% por biopsia. En caso de que Helicobacter pylori, buscar otro tipo de agentes, puede ser idiopática, o sea, sabrá Dios por qué se produce, a lo mejor hay un factor psiquiátrico, a lo mejor psicológico, o buscar causas otra vez de dispepsia funcional. En caso de que encontremos la causa,
estamos ya una gastritis específica, da tratamiento y su reevaluación. Sugiero que vean las guías de práctica clínica, tal vez encontremos ahí otras recomendaciones, pero recordemos que gastritis es lo más importante. Si estoy diciendo que es gastritis, tengo los pelos de la burra, del color, tengo la biopsia. No se vale decirle al paciente ni abusar del diagnóstico. ¿Tienes gastritis? Mejor decimos, tienes un síndrome dispépsico o tienes una gastroparesia o algún tipo de situación que nos pueda dirigir hacia el diagnóstico de gastritis. Pero si digo gastritis, le tendría que poner el apellido. Si le decimos gastritis idiopática, es porque ya también tenemos el estudio histopatológico. Para llegar al estudio histopatológico tuve que haber tomado una biopsia. Para haber tomado una biopsia, tuve que haber hecho una endoscopía. Y para haber indicado una endoscopía es que hay algún síntoma en el trayecto del tubo digestivo superior. Muy bien, por mi parte es todo. Abrimos unos 5 minutos o no sé, 2, 3 preguntas, porque el tema que sigue es el Helicobacter pylori. Es un tema que está interesante. Prácticamente su compañero nos va a hablar de la fisiopatología del Helicobacter pylori, su prevalencia, su incidencia, características morfológicas, histológicas, qué enzimas o qué proteasas trae encima y cómo llega a generar un tipo de proceso inflamatorio local, que nosotros contribuimos a ese tipo de inflamación, y cómo se vuelve muy agresivo. Va a hablar de los BAC-A, CAC-A, esos elementos que lo hacen más agresivo, porque de hecho todos tenemos Helicobacter, pero no todos saben la patología. Entonces va a estar muy interesante la plática de su compañero. No sé si tenga alguna pregunta o algo. Hola. Como adyuvantes, doctor, podemos utilizar lo que son otros protectores gástricos, por ejemplo, el gel de aluminio y magnesio o ese tipo de productos. Así es. ¿Usted recomienda que los usemos? Sí, así es. De primera intención, lo más seguro es que pidas aluminio y magnesio. Pero recuerda que hay pacientes que no tengan problemas renales. Si hay problema renal, va a estar difícil que lo uses. Y además hay personas que son sensibles a esos compuestos. En algunos les causa diarrea, acuérdate del efecto del aluminio, y en algunos les causa estreñimiento, acuérdate del efecto del magnesio. Entonces, el más indicado es el sulfatato, es lo que más se usa, pero también puede usar aluminio y magnesio de primera intención, al menos mientras se establece el diagnóstico. Acuérdate que tu diagnóstico va a ser por endoscopia, bueno, por biopsia, y los elementos que ya comentamos. Bien. Perfecto. Gracias, doctor. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Parece que no, doctor, gracias. Bueno, entonces, escuchamos a su compañero. Se había comprometido con el Helicobacter pylori. No se extienda mucho porque ya que son las 11. Vamos a ver qué tiene y a ver si nos da oportunidad de ver el tema de tumores. Bien, en lo que su compañero carga, una pregunta, ¿cómo están sintiendo las clases? Hoy me hicieron una encuesta en la facultad y yo dije que todo está bien, pero ¿ustedes cómo están sintiendo este tipo de comunicación? Bien, doctor. Bien, muy bien, mal. La verdad está bien, doctor, o sea, se agradece las retroalimentaciones que nos hace y no hasta el momento ninguna queja o deficiencia, al menos de mi parte no. Al menos de mi parte ninguna queja o ninguna deficiencia, doctor. La verdad yo siento que son clases muy completas, pese a que no está esa interacción. Pues está padre, la verdad, el usar la plataforma y pues agradecer que nos regale tantito de su tiempo. No, pues para eso me pagan. Es más, hasta me estoy comiendo creo que 2 horas. Pero estoy para servirles. Muy bien. Pues a ver, su compañero, si todos están de acuerdo con la opinión, escuchamos a su compañero.
¿Sí se puede ver la presentación? Sí, bastante clara. Perfecto. Pues antes que nada, buenos días, doctor. Una disculpa porque subí las diapos hoy en la mañana, cuando tocaba subirlas ayer, y pues igual creo que por eso algunos compañeros igual no las alcanzaron a revisar. Pero bueno, aclarando ya esto de un inicio, pues me presento, Jesús Enrique Vargas Álvarez, de octavo semestre Bloque C, y pues me toca hablar de un tema que lo pedí porque me gusta bastante desde que lo vi en microbiología, que es la enfermedad por el Helicobacter pylori. ¿Problemas de audio? Disculpen ustedes. Sí. Bueno, mencionaba la bibliografía en la que me basé de que hasta la década de 1970 se consideraba que las úlceras estaban relacionadas con el estrés, la ingesta de diversos medicamentos o sustancias, como ahorita lo comentó el doctor, y muy pocas veces con lo que eran las causas orgánicas, como lo es el síndrome de Zollinger-Ellison. El tratamiento consistía en modificar los estilos de vida y un manejo con antiácidos que casi siempre iba a fracasar. Sin embargo, fue en el año de 1982 cuando los doctores australianos Barry Marshall y Robbie Warren lograron aislar por primera vez del contenido de una úlcera gástrica a una bacteria que en ese entonces ellos bautizaron como Campylobacter pylori. Esto fue un descubrimiento que revolucionó las cuestiones de la medicina, porque hasta ese entonces consideraba que el estómago, por los medios de protección que tiene, era era un sitio estéril, y esto les valió ser los ganadores del Premio Nobel de Medicina en el año 2005. A ver, discúlpenme. Creo que estoy teniendo aquí problemas con el audio. Déjenme cambio un poquito. ¿Ya? ¿Se está escuchando claro? Perfecto, ok, disculpen. Me avisaron aquí por mensaje. Y bueno, aquí tenemos a los doctores que ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 2005. Microbiológicamente tenemos que el Helicobacter es un género muy amplio de bacterias que va a pertenecer al tipo de bacilos gram negativos, y cuyo metabolismo va a requerir pequeñas cantidades de oxígeno, por lo cual los vamos a catalogar como un microorganismo microaerofílico. Se ha encontrado que las distintas variables de esta bacteria pueden colonizar a prácticamente todos los mamíferos, pero del que nos importa y del que es fundamental hablar es el Helicobacter pylori, que es el agente con mayor importancia en los humanos. Sin embargo, es necesario aclarar de que en pacientes con inmunocompromiso, otros primos hermanos del Helicobacter pylori, como el Hepaticus, el Bilis o el Rapini, van a generar infección con cuadros diarreicos principalmente. Algo muy importante es que bioquímicamente el Helicobacter es una bacteria demasiado activa. Tiene una alta tasa metabólica, y esto se debe por una enzima que su genoma tiene presente, que va a codificar una proteína que va a generar la ureasa, que de muy a grosso modo lo que ocasiona esto es que va a desdoblar la urea y la va a convertir en amonio, y esto tiene una importancia muy alta en las cuestiones del daño y su protección, la protección de la bacteria y el daño que nos va a ocasionar cuando presenta la patología. Es una bacteria con una movilidad muy alta porque tiene 4 flagelos que se ubican en un extremo polar, y esto es lo que le permite que se desplace. También se encuentra con una gran cantidad de plásmidos que son
porciones de ADN codificantes y bacteriófagos que le van a favorecer a codificar distintas proteínas, y esto nos puede ocasionar de que incluso en un individuo existan distintas cepas de Helicobacter pylori que lo estén colonizando, y obviamente la presencia de estos genes, de los cuales yo les voy a hablar más adelante, van a influir directamente en su patogenicidad. De manera epidemiológica, no tiene distinción de razas, puede afectar a cualquier grupo etario, se puede transmitir de manera oral, oral fecal o por fomites, y aquí nos hacía la bibliografía un hincapié en un brote que ocurrió en Estados Unidos por el mal uso de la endoscopía, cuando no se hacía una limpieza adecuada de estos instrumentos, cuestiones de políticas en salud. Lo que sí afecta, y es importante hablar, es de que en los países en vías de desarrollo como el nuestro, hasta el 70% de los niños menores a 10 años ya van a estar colonizados por esta bacteria antes de llegar a esta edad, lo cual recomienda bastante por medidas de higiene, de sanidad, etcétera, etcétera. La higiene bucal es una cuestión que influye bastante en la colonización gástrica, porque se ha encontrado Helicobacter pylori en cavidad oral. Y bueno, a partir de las variables genómicas de las cuales hablamos anteriormente, mencionamos que solo el 15% de los pacientes que se encuentran infectados van a desarrollar esta patología. Esta información que les voy a presentar ahorita la saqué del cuarto consenso mexicano sobre Helicobacter pylori, que se llevó a cabo hace 2 años. ¿Y por qué es importante que ahorita vengamos a hablar y un poquito a realizar la discusión sobre esta bacteria? Solamente mencionamos que el 15% de las personas de las personas infectadas por esta enfermedad van a desarrollar la enfermedad. Pues, ¿por qué tenemos que conocerla? Pues tenemos que es la principal causa de gastritis crónica en la actualidad. Ya lo era desde antes, pero no sabíamos que existía. Hasta el 80% de la población mexicana, y estos son datos del Instituto Nacional de Salud Pública, se encuentran colonizados por esta bacteria. La enfermedad úlcero-péptica debe ser tratada como Helicobacter pylori hasta no demostrar lo contrario. En la medicina no hay absolutos, pero dado que hasta el 95% de esta enfermedad se debe a la etiología por esta bacteria, es importante que hagamos este abordaje primario. Y obviamente una infección no tratada va a ser el principal factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias gástricas, el adenocarcinoma y el tumor MALT. Para finalizar, la tasa de mortalidad en México por cáncer gástrico es de 5.7 y hasta 7.6 por cada 100,000 habitantes. No es tan alta en comparación con otros países, pero sí es una cuestión que tenemos que considerar. Ni siquiera entre las neoplasias de aquí de México es el cáncer que causa más muertes, pero pues sí se está llevando a un buen número de nuestra población año con año. Fisiopatología y patogenia. Y vamos a mencionar a componentes genéticos y moleculares que van a codificar a distintas proteínas que les van a permitir una resistencia al medio ácido en el cual esta bacteria se va a desarrollar. Es importante mencionar que el Helicobacter pylori no va a causar enfermedad fuera del estómago. A diferencia de un montón de enfermedades que podemos ver que afectan también riñones, piel, cerebro, etcétera, etcétera, el Helicobacter no. El Helicobacter tiene un trofismo muy alto y específico por las células de la mucosa gástrica y del epitelio. Va a tener también los flagelos, distintas proteínas que le van a permitir poder moverse con una gran facilidad, y esto es lo que les favorece a que pueda invadir desde cavidad oral, donde en muchas ocasiones se encuentra, y pueda descender pese a todos los sistemas de protección que tenemos hasta llegar al estómago. Tiene una gran quimiotaxis, genera una migración bárbara de neutrófilos, de linfocitos, etcétera, etcétera,
y va a tener la capacidad también de adherirse a distintas membranas por proteínas que se secretan mediante un mecanismo tipo 4. Este es el Helicobacter pylori de una manera un poco artística. Y lo que estamos mencionando, la ureasa, que se va a encargar de neutralizar el medio ácido del estómago, la presencia de adhesinas que le van a dar una resistencia a la peristalsis y los movimientos de protección tanto de esófago como de estómago, los flagelos que le van a permitir moverse de una manera muy activa y también su propia morfología en espiral es lo que le permite aumentar el movimiento a nivel del ácido gástrico, del ambiente gástrico. Lo hace hidrodinámico, por así decirlo. Los componentes genéticos ya los mencionó el doctor, pero es importante que ahorita los recalquemos aún más y tenemos al CAC-A, BAP-A y BAC-A. CAC-A lo que hace es que altera a las proteínas del citoesqueleto, se interioriza. La bacteria va a atacar a la mucosa gástrica y al ser secretada esta molécula va a alterar el citoesqueleto. Y obviamente la alteración del citoesqueleto, ¿en qué se traduce? En displasia, metaplasia, etcétera, etcétera, daño celular que nos va a generar posteriormente hipertrofia, gastritis atrófica, los conceptos que ahorita mencionó el doctor, y obviamente nos puede desencadenar en un proceso neoplásico. BAP-A, que es la que le permite adherirse al epitelio gástrico y posteriormente interiorizarse a las mucosas. Y BAC-A lo que hace es de que inactiva a las células T y esto ocasiona de que erradicarla sea muy difícil. Quizás si no damos una terapéutica adecuada, puede estar tranquilo durante algunas semanas, meses, pero va a volver a generar su acción y al inactivar a las células T no permite que su eliminación del medio sea tan fácil como lo es con otras bacterias. La presencia de estos genes y principalmente el CAC-A, porque es el que más se involucra en cuestiones moleculares, son los principales factores de virulencia para esta bacteria. Y CAC-A es el principal factor de riesgo oncogénico, que esto quede muy importante. La motilidad de los flagelos, aquí no me voy a meter tanto, pero solamente voy a mencionar de que por todas las proteínas que se encuentran aquí, en estas estructuras, se puede aumentar la resistencia de la bacteria, además de la motilidad aumentada que esta tiene, también pueden inactivar la respuesta inmune y les permite adaptarse a, primero, el medio ácido en el que van a estar porque son flagelos altamente resistentes y posteriormente van a favorecer al desarrollo de distintas secreciones de las enzimas que esta bacteria tiene. La capacidad de resistencia al medio gástrico de una manera muy breve se debe por la producción de ureasa. Esta proteína tiene un peso aproximado de 60 kilodaltons y lo que hace es que hidroliza a la urea para generar bicarbonato y amonio. ¿Esto qué es lo que va a crear? El pH gástrico, lo hemos mencionado, normalmente está entre 1 y 2 o 1.5, máximo 2.5. Pues lo que hace esto es de que va a alcalinizar a los jugos gástricos generando como una capa, aquí lo vemos en el esquema, que va a aumentar el potencial de hidrógeno a través de esta bacteria y le va a permitir poder reproducirse primeramente, alimentarse y ir creciendo e ir generando el daño y su historia natural, que es lo que va a hacer la afección a nivel gástrico. ¿Qué es lo que pasa? De que el Helicobacter pylori lo que hace es de que daña a la secreción de somatostatina gástrica y al inhibir la secreción de somatostatina gástrica aumentan los niveles de gastrina y esto aumenta la secreción de ácido gástrico.
pero ante una pared que ya se encuentra dañada, va a generar un círculo vicioso, por así decirlo, y va a ser lesivo para nuestro órgano, en este caso el estómago. Y esto es lo que va a ocasionar el daño, la inflamación y posteriormente la ulceración. De manera muy general, esta es la fisiopatología. Aquí lo podemos ver también en otro esquema que a la luz gástrica, lo que menciona aquí, la acción de la urea, que es lo que le va a generar un microambiente favorable para el desarrollo del Helicobacter pylori. El lipopolisacárido, recordemos que las bacterias gram negativas tienen esta característica, lo que también llamamos como endotoxina, y es lo que nos ocasiona una inducción de una respuesta inflamatoria. Las adhesinas que ahorita estamos mencionando para poder pegarse a las células del epitelio y posteriormente a las células de la mucosa, y todas las situaciones que ahorita estuvimos mencionando. Este es otro esquema aún más complejo en el cual nos habla de los distintos cambios que ocasiona el Helicobacter a nivel tanto de la respuesta celular como de la mucosa gástrica. No me voy a meter tanto en esto, pero principalmente lo que nos está mencionando es de que va a haber una respuesta del sistema inmune que va a provocar una inflamación que puede ser en una primera fase aguda y posteriormente una inflamación crónica, que va a estar secretando moléculas que van a alterar la estructura del citoesqueleto a nivel celular, y las alteraciones de este citoesqueleto junto con el daño constante que está ocasionando la secreción de ácido clorhídrico y la inflamación persistente es lo que nos va a predisponer al desarrollo de enfermedad neoplásica a nivel estomacal. De manera muy general es lo que toda esta cadena nos quiere estar diciendo. Los 3 genes importantes, baba, CAC-A y vaca, son de los 3 que nos vamos a tener que acordar siempre. Aquí lo estamos viendo más, aquí está el OIP, el lipopolisacárido que ahorita se los mencioné. Obviamente CAC-A también se involucra con las ciclooxigenasas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera muy general, así es como funciona este Helicobacter y por eso es que es importante tratarlo. Aquí podemos ver otra situación de una manera un poco ya más entendible, lo que sería el Helicobacter pylori, y su fisiopatología se debe porque neutraliza la bolsa gástrica, porque penetra el epitelio y porque ocasiona una vacuolización celular. Manifestaciones clínicas. Vamos a entrar en estas y dependiendo la porción del estómago donde el Helicobacter llega a hacer su colonización, van a ser el escenario clínico al cual nos podemos enfrentar. Cuando la inflamación ocurre a nivel del antro, lo principal que va a sufrir el paciente, ya posteriormente cuando hagamos una endoscopía, y lo que va a desarrollar el paciente va a ser úlcera gástrica. Y va a tener la relación para desarrollar los tumores del tipo MALT. Por su parte, cuando la colonización ocurre en el cuerpo del estómago a nivel de la curvatura mayor, la predisposición va a ser adenocarcinoma. Y aquí puede existir un evento, digamos un poco aquí, por así decirlo, ilógico respecto a la patología que acabo de presentar, que es la acloridia. Y al haber un escenario de acloridia a nivel gástrico, va a predisponer a un mayor número de infecciones gastrointestinales. El evento agudo es algo por lo que posiblemente ya todos pasamos. Como ha mencionado el doctor, es muy probable que de los 80 que somos en la generación, el 80%, que es la tasa en México, 65%, ya estamos infectados por el Helicobacter pylori, y esto ocurre principalmente durante la infancia. Y es un evento que se caracteriza por náuseas, sensación de acidez estomacal y dolor epigástrico, y que normalmente se confunde con una intoxicación alimentaria, que es algo que yo puedo asegurar que prácticamente todos hemos vivido, y que se va a autolimitar en un periodo de 3 y máximo 7 días.
principalmente en nuestro medio lo adquirimos en la niñez. El único marcador que por ahí podríamos encontrar que nos puede indicar a que ya ocurrió un evento agudo de enfermedad por Helicobacter pylori es que el PET sinógeno se va a encontrar elevado por un tiempo hasta de un año, pero va a ser indicativo y pues realmente no pedimos PET sinógeno, muy rara vez lo tenemos y pues no nos va a indicar nada. Sin embargo, cuando existe una colonización persistente, nos va a generar todos estos fenómenos que pueden desencadenar en estos eventos adversos. La asociación, cuando se asocia con dispepsia, solamente es el 10% de los casos. El síndrome dispépsico, solamente el 10% va a ser ocasionado directamente por el Helicobacter pylori. No es significativo si lo vemos desde un punto de vista estadístico, pero si lo vemos desde un punto de vista clínico, sí lo es. ¿Por qué? Los consensos de Kioto, los criterios de Roma 4 y el Maastricht 5, lo que nos menciona es lo siguiente. Kioto dice de que si hay síndrome dispéptico y tenemos la sospecha de la infección, hay que ofrecer un tratamiento de erradicación. Roma 4 lo que nos menciona es que si tenemos un síndrome dispépsico, igual la posibilidad de un de la infección, de que se haya suscitado la infección, igual ofrecer tratamiento de erradicación y que si en un periodo de 12 meses existió una recaída, se va a catalogar propiamente como una dispepsia funcional. Maastricht lo que nos menciona es de que la ausencia del Helicobacter pylori va a establecer el diagnóstico del síndrome dispépsico, es decir, que es un diagnóstico por exclusión. El paciente que nos llegue con dispepsia, sensación de las manifestaciones clínicas que mencionó el doctor, la irritación de la boca del estómago, como nos lo mencionan nuestros pacientes, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tratarlo como Helicobacter pylori. Atropellaron un perrito por ahí. Pero bueno, continuamos. No sé por qué me silenciaron a mí, pero bueno. Ya. Los eventos crónicos que va a generar la infección por Helicobacter pylori es la úlcera duodenal, que hasta en el 95% de los casos se va a asociar a la infección por esta bacteria. La úlcera gástrica, nuestro principal criterio de exclusión es que el paciente esté utilizando AINES. Y AINES también vamos a englobar al ácido acetil salicílico y al paracetamol. Por ejemplo, paciente hipertenso que refiere clínica de un síndrome dispépsico, tenemos que pensar en el Helicobacter pylori, pero siempre el interrogatorio es muy importante. ¿Por qué? Porque es probable que este paciente esté utilizando ácido acetil salicílico como un protector cardiovascular y la gastritis esté debiendo al ácido acetil salicílico. O en un paciente con artritis reumatoide o en un paciente con un montón de enfermedades con las que nos vemos día a día. Y pues para las neoplasias gástricas, como ya lo he repetido, es el principal factor de riesgo para desarrollarlas. Los síntomas de estos eventos crónicos van a ser muy generales. Va a ser vómito con una sensación de que el estómago quema con o sin los alimentos. Dolor estomacal, principalmente en la porción del epigastro, la pérdida del apetito con una pérdida de peso, que puede ser muy leve. ¿Por qué? Porque obviamente pues el paciente siente la sensación o el dolor cuando está comiendo y pues esto le va a evitar, no, pues ¿saben qué? Mejor yo no como. Y hemorragia de tubo digestivo alto. Ya lo dijo el doctor que la primera causa son las varices esofágicas, pero en la segunda y en la tercera, que es la gastritis erosiva y las úlceras activas sangrantes, pues el campeón es el Helicobacter pylori. Así que un sangrado de tubo digestivo alto nos tiene que obligar a pensar
que está sucediendo la infección por esta enfermedad. Obviamente, también conociendo de que está el cáncer gástrico. En el grupo de edad en el que se presente es en lo que tenemos que pensar. Menores de 55 años, sangrado de tubo digestivo alto, muy relacionado o muy probablemente relacionado a una úlcera activa. En mayores de 55, obviamente sin datos de alcoholismo y esto, lo otro, lo que tenemos que buscar es el cáncer gástrico. Y aquí están los síntomas como, por ejemplo, el vómito en pozo de café, que ya lo mencionó el doctor, etcétera. El linfoma del tipo MALT es la neoplasia que se va a asociar por la infección de esta bacteria hasta en un 99% de los casos. Muchas veces llega a ocurrir, muy pocas veces llega a ocurrir de manera idiopática, pero sucede. El infiltrado va a ser por linfocitos B, que aquí lo podemos ver en la muestra histopatológica, que se van a adherir a la mucosa gástrica. Va a existir una lesión linfoepitelial que va a ser patognomónica. O es una clínica totalmente inespecífica y que es muy similar al síndrome dispéptico. Va a haber una ausencia de datos clínicos del tipo B. ¿Y qué es los datos clínicos del tipo B? Anorexia, pérdida de peso, diaforesis, fiebre, etcétera, etcétera. Son datos que son específicos para todo. No va a haber nada de esto. No vamos a hablar de un síndrome constitucional como normalmente pasa en la mayoría de las neoplasias y mucho menos de un síndrome de emaciación, que esto de lo que nos hace sospechar es de un proceso neoplásico o bien VIH. Estos dos, síndrome constitucional o síndrome de emaciación, ni pensar que se aparezcan. Y lo bueno que tiene es de que la quimioterapia es el tratamiento de primera línea para el Helicobacter pylori cuando lo detectamos en una etapa temprana. Los criterios para clasificar el linfoma MALT, tenemos clasificación endoscópica, que es la clasificación de Zulo, y la clasificación de Mushoff, que esto va a ser la clasificación, va a ser como su TNM, por así decirlo. Y estos son en endoscopía, las lesiones que nosotros podemos encontrar, y el tipo de linfoma del cual estaríamos hablando, y la clasificación, de Ann Arbor, modificada por Mushoff, y donde se encuentran afectados este tipo de lesiones. Las menciono solamente para que las conozcamos, realmente nosotros no las vamos a tratar tanto, pero pues para efectos de esta clase consideré importante traerlas. ¿Va a haber eventos extraintestinales que van a sugerir la enfermedad por el Helicobacter pylori? Sí. Una va a ser un síndrome anémico y la otra va a ser una púrpura trombocitopénica idiopática. Esto yo no lo sabía, pero pues al estar haciendo la investigación para intentar hacer esta clase lo más completa, pues menciona que sí, de que en la High Life y los países del primer mundo, ahorita lo que están haciendo es a los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática les dan el manejo contra enfermedad por Helicobacter pylori porque han visto que han tenido una buena respuesta. ¿Se sabe el por qué? No. Pero está en protocolos de estudio que quizás por las cuestiones de la alteración de la respuesta inmune, que pueda haber una cuestión plaquetaria, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la anemia por deficiencia de hierro, pues eso está más que obvio. Si daña la mucosa gástrica, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a afectar la absorción de vitamina B12 y de factor intrínseco, y esto nos va a dar pues un evento anémico. Y el evento anémico, ¿cómo se van a manifestar? Por la pica, por soplos cardíacos, debilidad en el cabello, debilidad en las uñas, letargo, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera muy general, aquí se resume todo de lo que ahorita estuve hablando. Va a llegar la infección, va a afectar y podemos tener una gastritis cuando ocurre en el antro, se va a desarrollar una úlcera duodenal, una pangastritis benigna que va a cursar asintomática y que es un hecho que todos la hemos vivido en algún momento, que puede ser crónica o aguda, y cuando se alteran todo este tipo de cuestiones, menos del 1% desarrollan el adenocarcinoma gástrico. Volviendo a recapitular, y si hacemos un breve ejercicio, de 80 personas que son en la generación, vamos a tener
que de estas 80, el 80% va a estar infectada por el Helicobacter pylori. Es decir, 60 personas, 65 personas. De estas 65 personas, 20 van a desarrollar la infección activa. De estas 20, 3 van a tener una úlcera duodenal y una es muy probable que desarrolle un adenocarcinoma gástrico. Esto nos habla de la importancia, porque si solamente hablamos de 20, pues dices, pues de 21 sí está un poquito elevado, pero ya si nos vamos a que somos 120 millones de canijos en México, pues nos habla de la importancia de tratar esta enfermedad. Perdón, ya está. El diagnóstico. El manejo general, ¿qué es lo que tenemos que solicitar nosotros? Una biometría hemática con un perfil férrico y frotis de sangre periférica, una prueba de Guayacol, porque podríamos estar sospechando de un sangrado oculto en heces, y un coprocultivo o pruebas inmunológicas también en heces. Las pruebas específicas, nuestro estándar Gold va a ser la endoscopía con biopsia y tinción de Wartin-Starrin. Puede haber, podemos hacer tinción con H&E, podemos hacer tinción de RAM, pero el estándar Gold, lo que deberíamos de pedir, va a ser la endoscopía con tinción de Wartin-Starrin. Una prueba de aliento que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, y la endoscopía con prueba rápida de ureasa. Lo que mencionaba ahorita, el estándar Gold es la biopsia. Es con lo que nosotros podemos asegurarlo. Sin embargo, si hacemos la endoscopía, tenemos una sensibilidad y especificidad de hasta el 95%. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el costo efectivo realmente es importante. Y la prueba de aliento tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Esto para tomarlo. Es importante recordar que para valorar la enfermedad por Helicobacter pylori es necesario que el tratamiento antibiótico lo hayamos cesado 4 semanas antes y el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o inhibidores del receptor de histamina número 2 haya cesado 2 semanas previas. ¿Por qué? Es decir, nos llega el paciente a la consulta y va a decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo la sensación de distensión abdominal, tengo el dolor gástrico, no puedo comer, incluso ya hasta he vomitado sangre. No podemos hacer la endoscopía de una manera inicial. Tenemos que esperar que pasen 2 semanas, mucho menos una prueba de aliento. Le vamos a hacer un interrogatorio, ¿sabe qué ha tomado? Y pues quizás vamos a dar un manejo para el dolor de manera inicial, pero para poder asegurar y poder hacer estos estudios, se tienen que cumplir estas condiciones. ¿Por qué? Porque nos pueden dar un falso negativo, porque quizás por el tratamiento con IVP o con antibióticos se está generando que la bacteria ahorita esté inactiva y no la vamos a detectar, pero la bacteria va a seguir ahí. Por eso es importante tener estas consideraciones. El tratamiento. La guía de práctica clínica nos dice 2 cosas. La monoterapia no ha demostrado ser eficaz para erradicar el Helicobacter pylori y esto es totalmente cierto. Pero nos menciona que los esquemas de tratamiento que recomienda es 1 gramo de amoxicilina 2 veces al día, 500 miligramos de claritromicina 2 veces al día y dosis doble de IVP durante 14 días. Pero tenemos que esto ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque se ha generado una resistencia a la claritromicina de hasta el 25% según diversos estudios. ¿Qué es lo que el plus que ahorita se está realizando? Ese es el tratamiento que recomienda la Sociedad Catalana de Digestología y lo que nos menciona es que la primera línea de tratamiento tiene que ser un inhibidor de bomba de protones a dosis altas por cada 12 horas, tetraciclina a 375 miligramos cada 6 horas, metronidazol a esta misma dosis y subsalicilato de bismuto a estas dosis por 10 días. Todo esto por 10 días. ¿Y qué es lo que pasa?
que pues obviamente todos estos fármacos no los podemos fraccionar, es muy difícil y va a ser muy incómodo para el paciente porque aquí se estaría tomando chorrocientas pastillas. Pues resulta que la FDA ya aprobó este fármaco que se llama Pilera, que contiene todo esto en 3 dosis, en un tercio prácticamente. ¿Qué es lo que sería? Sería que nuestro paciente tomara 3 cápsulas cada 6 horas. Se ha demostrado que esto tiene una alta eficacia. ¿Por qué? Porque reduce el tiempo del tratamiento a 10 días y solamente van a ser menos pastillas. No vamos a estar llenando al paciente y esto puede ocasionar olvidos, puede ocasionar que se tome 2 en un rato, puede ocasionar que no se esté tomando ninguna. ¿Por qué? Porque al paciente no lo educamos. Si nosotros mismos no tenemos conciencia de la importancia de tomar los medicamentos, pues los pacientes menos. Cofepris apenas lo está analizando, pero pues saber que ya existe. Y en lo que nos llega aquí a México, la primera línea concomitante va a ser un IVP a dosis alta cada 12 horas, 1 gramo de amoxicilina cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y vamos a agregar metronidazol. Y este puede ser de 10 a 14 días. Y esto es lo que nos menciona tanto los catalanes como los asiáticos, como aquí en México. Este sería, en lo que nos llega Pilera, este sería el primer tratamiento con el que vamos a utilizar. En el caso de que exista una alergia a las penicilinas, porque aquí estamos hablando de la amoxicilina y para no irla a regar, lo que va a hacer aquí, perdonen ustedes, error mío, aquí en lugar de amoxicilina es metronidazol y vamos a iniciar con un inhibidor de bomba de protones a dosis altas igual, levofloxacino, aquí disculpen ustedes, repito, no es amoxicilina, es metronidazol a la dosis que aquí se menciona y vamos a utilizar con subcitrato de bismuto por 14 días. Y un tratamiento de rescate, que es cuando ya nos falló nuestro tratamiento con primera línea y nos falló el tratamiento con levofloxacino, lo que utilizamos es rifabutina, 150 miligramos cada 12 horas, amoxicilina y en caso de que sea alérgico a amoxicilina, utilizamos metronidazol y subcitrato de bismuto, 120 miligramos cada 12 horas por 14 días igual. Entonces quedamos, primera línea, en lo que nos llega Pilera, va a ser IVP y 3 antibióticos. En caso de alergia, entramos con el levofloxacino, sustituyendo a la amoxicilina y metronidazol. Y el rescate va a ser con rifabutina y subcitrato de bismuto. ¿Qué pacientes voy a tratar? Pacientes con diagnóstico de úlcera péptica. Va, de línea. El síndrome dispéptico no investigado en menores de 55 años sin datos de alarma. ¿Por qué sin datos de alarma? Porque si ya está si este paciente superior a esta edad ya está sangrando, me está hablando de que no voy a enfrentarme al Helicobacter pylori, sino que me voy a enfrentar a un cáncer gástrico ya de manera directa. Por eso se recomienda en menores de 55 años con la pura clínica. Previo a tratamiento de enfermedad reumatológica o cardiovascular que requerirá AINES o ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque recordemos que los AINES inhiben a las ciclooxigenasas y al inhibir a las ciclooxigenasas, pues lo que nos ocasiona es un daño a la mucosa del estómago. Y si este paciente va a estar consumiendo AINES durante bastante tiempo y aparte le sumo el factor de riesgo de que 8 de cada 10 mexicanos tiene Helicobacter pylori, puedo aumentarle yo el riesgo de que mi paciente me vaya a sangrar. Por lo que se recomienda que previo al tratamiento de enfermedad reumatológica o cardiovascular, nosotros demos un esquema de 14 días por enfermedad frente al Helicobacter pylori. Y el tratamiento del linfoma MALT en primer grado, lo que habíamos mencionado. Dicen en mi pueblo que muerto el perro se acaba la rabia, por eso es de que si el 99% de los casos del linfoma MALT se ocasiona por esta bacteria, pues si no ha generado metástasis, inicio yo con tratamiento para la misma. Un paciente que tenga el antecedente en primer grado
de carcinoma gástrico también es candidato a que le demos un tratamiento de erradicación antes y después de una recesión quirúrgica gástrica. Cualquier grado identificado de una metaplasia gástrica, entramos, hicimos endoscopía, encontramos cualquier daño, se sugiere el tratamiento y en la púrpura trombocitopénica idiopática, así como en un déficit inexplicable de vitamina B12. Esta fue la bibliografía en la cual yo me basé. Y pues para terminar, esta frase del escritor Eduardo Galeano, uruguayo, que falleció ya hace algunos años, y decía: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres quienes piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Él escribió un libro que me gusta bastante, que es El fútbol a sol y a sombra, y su obra más conocida pues es Las venas abiertas de América Latina. Con esto pues sería todo de mi parte y muchas gracias. Gracias. Bien, jóvenes. Muy buena presentación, excelente. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. No, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Miren, okay, vamos a dejar la clase hasta aquí. Queda pendiente la presentación de un compañero de ustedes que es sobre tumoraciones. Me falta ver algo de Besuárez, eso yo se lo presento en la próxima clase. Iniciamos el próximo lunes, el martes, con síndrome diarreico y síndrome de mala absorción, por favor. Para que tomen en cuenta estos temas yo se los presento. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Gracias, Vale. doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Excelente Hasta luego, semana. doctor. Buen día.